Buenos días a todos. Bueno, primero voy a ver el reloj para no excederme en el tiempo. Como se dijo, soy actualmente presidente de la Fundación Metropolitana, una organización no gubernamental de la sociedad civil, una organización política no partidaria que hace más de 22 años instaló la cuestión de la coordinación interjurisdiccional. En aquel momento todavía como una cuestión muy de nicho, predominantemente en el área metropolitana de Buenos Aires, hoy una realidad que excede al área metropolitana de Buenos Aires y que se materializa en casi todas las regiones de la Argentina. ¿Por qué? Porque somos un país con un perfil predominantemente urbano, más del 95% de la población argentina vive en ciudades, y promediando, saben que los datos en Argentina es un déficit en general, pero para hacer un promedio global, más del 70% de esa población urbana tiene alguna instancia de interjurisdiccionalidad, razón por la cual el tema de coordinación interjurisdiccional es una cuestión pendiente en nuestras realidades argentinas, incluso también en la realidad latinoamericana. Pero bueno, para hacer foco en lo que nos interesa hoy, yo voy a pasar nada más que un par de comentarios en relación al área metropolitana de Buenos Aires y después sí voy a introducir la temática que posteriormente en las distintas exposiciones se van a profundizar, razón por la cual voy a hacer algunas consideraciones generales respecto de los temas, siempre desde el sesgo que implica estar en una organización de la sociedad civil, eso lo aclaro. Acá tenemos funcionarios de gobierno, gente de universidades, con lo cual cada uno desde su perspectiva va a poder profundizar los temas que nos interesan. Nosotros decimos que Dios es argentino pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Como un chiste muy común de nuestra realidad sociopolítica, institucional, y eso obedece a que casi el 40% de la población vive en el área metropolitana de Buenos Aires, donde confluyen 4 niveles de gobierno: el Estado federal, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Y 40 municipios del área metropolitana de Buenos Aires. Ahí ya eso plantea una diferenciación inicial respecto de cómo considera INDEC el área metropolitana de Buenos Aires. Creemos que hacia futuro habría que mirar no 24, ¿no? Ustedes saben que para las mediciones el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo toma 24 municipios como área metropolitana. Nosotros, porque empezamos con la cuestión, pero muchas universidades y los propios gobiernos locales y las propias dinámicas sociopolíticas productivas están determinando que habría que pensar en 40 municipios, ¿no? Incluyendo la integración. Nosotros decimos el área metropolitana de Buenos Aires es un ecosistema que integra, ¿sí?, desde Zárate Campana en el norte hasta La Plata, Berisso, Ensenada en el sur, con el corredor incluido de la Ruta 6, donde ahí hay una transición entre el perfil de periurbano, un perfil más rural, y el continuo urbano, que es el primero y el segundo cordón, como efectivamente lo identifica INDEC. ¿Algún otro dato del área metropolitana de Buenos Aires? Vive el 38% del padrón electoral, o sea, radica el 38%, y se concentra cerca del 50% del Producto Bruto Interno del país, es decir, tiene una trascendencia para el país, incluso para la región, muy destacada, ¿no? Con la fundación, la persona que creó la fundación, insisto, hace más de 22 años, un ex legislador, Pedro Del Piero, muchos lo conocen y a quien también siempre le agradezco la confianza en pensar que la continuidad institucional dependía de que él dé un paso al costado y deje en nosotros, ¿sí?, el legado de continuar con la institución. Entonces, este es un comentario muy personal y muy intra de la Fundación Metropolitana, pero justo en la instancia de la pandemia Pedro tomó la decisión de
retirarse de la gestión de la organización y dejárnosla al equipo de gestión, que para nosotros no sabemos si fue un premio o un castigo, pero le estamos poniendo el pecho como corresponde. Así que, digo, chiste de lado, me parece que lo que sucede en el área metropolitana de Buenos Aires, como muy bien dijo Hugo, en muchos casos también es evidencia, ¿sí?, para el resto de las áreas de las interjurisdiccionalidades que tenemos en la Argentina en general. Como muy bien está enfocado el curso, y a propósito de eso quiero felicitar especialmente a todo el equipo de estrategas urbanos, porque llegar a 22 ediciones realmente es un logro y los felicito, y además conozco a mucha gente que ha pasado por distintas instancias de este curso y realmente es una herramienta muy útil para la gestión desde el lugar en el que estén cada uno de los participantes, y también felicito a cada uno de ustedes por la iniciativa de la formación continua y querer mejorar como debiéramos hacer todos en cada una de nuestras praxis profesionales. Así que realmente quiero destacar que sostener 22 ediciones de un curso es digno de felicitar y además agradecer la invitación, porque de alguna manera también podemos hacer una humilde contribución a esta estrategia. Como decía, el curso va a tener y vamos a tener destacados panelistas y especialistas que van a profundizar sobre cada uno de los ejes que se pone en la mirada hoy: la movilidad, la seguridad y la gestión ambiental, digo en términos globales. Yo me tomé el atrevimiento de agregar otras dos dimensiones para la planificación de las ciudades, ¿sí?, del siglo XXI. Uno que tiene que ver con la planificación del uso del suelo, la planificación urbana como el soporte sobre el que suceden estas interacciones que posteriormente vamos a estar mirando, ¿sí?, y la tecnología como una dimensión transversal que está presente en cada una de las instancias particulares que vamos a ir observando. Hoy la tecnología permite, ¿sí?, hacer mucho más eficiente y contar con datos precisos para la planificación de la gestión. El problema de la planificación urbana es un problema que históricamente hemos tenido en la Argentina. Las ciudades crecen y después se trata de resolver. Justamente el área metropolitana de Buenos Aires es una evidencia concreta de cómo la ciudad creció, ¿sí?, la mancha urbana creció, y detrás de eso hubieron que generar soluciones particulares para las distintas dinámicas sociales, productivas, culturales y demás. Pero bueno, acá tenemos 5 ejes o dimensiones que hablaba de la planificación del territorio como el soporte sobre el que suceden, ¿sí?, todas las interacciones que nosotros estamos viendo. Entonces, la primera dimensión a trabajar es, bueno, el ordenamiento y la gestión del territorio, ¿sí?, desde una perspectiva, ¿sí?, sostenible, equitativa. Digo, vuelvo al caso de Buenos Aires, pero en el área metropolitana de Buenos Aires proliferaron barrios cerrados o asentamientos irregulares, ¿sí? Justamente los dos extremos o dos dimensiones que no han sido virtuosos para el desarrollo de la ciudad. Nosotros consideramos que ni las villas, por poner una imagen bien gráfica, ni los country son ciudad, ¿sí? Es decir, son espacios de hábitat, pero no pensados desde la lógica de la integración sociourbana, ambiental, política que debemos reconocer en un territorio. Por eso planteamos, ¿sí?, una política urbana, ¿sí?, de coordinación, articulación interjurisdiccional. ¿Qué nos pasa? Nosotros no tenemos un código urbanístico común en el área metropolitana de Buenos Aires. Nosotros siempre destacamos la mirada más vanguardista que toma la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, porque tiene una estructura de recursos, de capacidad institucional muy dispar con el área metropolitana. Eso es una realidad sociopolítica ineludible, inevitable. Destacamos que eso suceda. Algunos municipios lo pueden adaptar, integrar, copiar, otros no. Pero otros no
justamente, primero, porque tenemos densidades distintas, porque tenemos usos distintos, porque tenemos realidades distintas. Entonces, en ese punto es que nosotros decimos, debiera existir para esta área metropolitana y otras instancias de coordinación interjurisdiccional. En cada uno de los temas que nosotros vamos a abordar, esto va a aparecer como una evidencia. Para mirar la mitad de la copa llena, podemos destacar algunas instancias de planificación territorial, no solo en la ciudad, podemos decir la ciudad, Vicente López, para hablar de otros partidos del otro lado de la grieta, Almirante Brown, San Martín, digo, esfuerzos de planificación y gestión del territorio mirando la perspectiva interjurisdiccional, ¿no? Solo para contar una anécdota y ya después meternos, no sé si viene transporte, pero bueno, meternos en los temas, nosotros tuvimos el desafío de hacer un concurso de ideas de proyectos con los 4 municipios del eje norte de la provincia de Buenos Aires, hacia el norte de la ciudad de Buenos Aires. Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, ¿sí? Claro, cuando desarrollamos el concurso pasaban cosas muy paradójicas, como por ejemplo que era la primera vez en muchos años que se juntaban los 4 directores de tránsito, ¿sí? Entonces la persona que transita en los distritos, en la calle Maipú tiene el giro a la izquierda de un lado, en Centenario del otro, o sea, no había una instancia de coordinación de ese flujo, ¿sí?, que era la conectividad y la movilidad por el eje norte. Por otro lado, además, cuando hicimos el concurso, el ministro de Transporte de la ciudad, en ese momento, Guillermo Dietrich, dice, bueno, ustedes están evaluando un flujo que va a terminar en la ciudad, ¿no? ¿Por qué no está la ciudad participando de este diálogo, de esta experiencia? Bueno, por supuesto que los invitamos, pero eso también pone en evidencia que tampoco hay o había en ese momento una autoridad para coordinar el transporte en el área metropolitana de Buenos Aires. Ahora la autoridad está, pero articula bastante poco, es como un detalle para mencionar, pero bueno, nosotros tenemos que seguir con el esfuerzo de sostener esa cuestión. Estrategias de movilidad, insisto, los panelistas que van a venir van a entrar en detalle. Yo quiero traer algunas dimensiones globales, además como de profesión soy sociólogo, somos generalistas, sabemos de todo un poco y de nada en profundidad, pero digo, podemos hablar de lo que sea. Creo que los sociólogos, los economistas y los politólogos, digo, ahí lo hago extensivo a otras profesiones, pero digo, dejando de lado el chiste, sin duda estas 3 dimensiones se interconectan, ¿sí? De nuevo, promover movilidad activa, la ciudad a los 15 minutos, digo, hay muchas cuestiones que están articuladas con la planificación territorial, ¿sí? La mejora del uso del suelo, la eficiencia en términos de hacer, nosotros acá en la ciudad tenemos una de las redes de ciclovías más grandes de Latinoamérica, ¿no? Conectar, pensar la estrategia de conectividad, digo, cada una de las praxis de nosotros, habitantes del área metropolitana, incluye alguna estrategia de coordinación para la movilidad. Recién hablábamos con Juan Pablo, bueno, cómo hace una persona de Pilar para llegar, digo, a conectar, a tener intermodalidad, ¿sí? Y está claro que son temas, discusiones que todavía no están resueltas. Estamos en vías de, ¿sí? El paradigma se impone, está claro, hay que ir a una matriz de descarbonización, hay que ir hacia eventualmente buses eléctricos o buses a gas. Digo, ahí no tenemos que comprar tampoco ninguna receta, ¿sí?, que no se aplique a nuestra realidad. En Mendoza, por ejemplo, estuvieron moviendo mucho a la matriz eléctrica y hoy están comprando gasoil para cargar los generadores, para cargar los buses, ¿no? Entonces no tenemos que hacer cuestiones intempestivas porque creemos que la moda va por ese lado, ¿no? A nosotros se nos corta la luz en el verano por el uso de los aires acondicionados. Imagínense si tuviéramos que mover todo el parque automotor a una matriz eléctrica. Digo, no sería viable bajo ningún concepto. Con lo cual, lo que sugerimos y decimos es, bueno, ver cómo trabajar la cuestión de hacia dónde, cómo
y cuándo, ¿sí? Entonces, mejora la infraestructura, la planificación territorial, la movilidad activa y algunas de las cuestiones que posteriormente se van a abordar. Esto en relación a la movilidad. En relación a la seguridad, es un tema que trabajamos con muchísimo respeto, ¿sí? Me parece que es uno de los temas muy sensibles de nuestra sociedad. Sin embargo, hay excelentes experiencias, evidencias de los temas de gestión urbana en los que nosotros trabajamos. Me parece que es el que, además de mayor sensibilidad tiene, todavía hay un camino más largo aún por recorrer. Ponderamos toda la configuración de mapas. Posteriormente va a haber más de una presentación en esa dirección, ¿sí? Pero, bueno, un espacio, un entorno urbano, de nuevo, dimensiones que nos ayudan a pensar la cuestión. Un entorno urbano más seguro, ¿sí? Ciudades más accesibles, ciudades más amigables, ¿sí? La tecnología como herramienta para la prevención del delito y para la seguridad de los ciudadanos, y fundamentalmente es un camino que hay que explorar, no sé cómo se abordará, pero la participación ciudadana. Nosotros decimos, obviamente siendo una organización de la sociedad civil, nosotros estamos dispuestos a colaborar, a participar y a trabajar con el Estado, no para el Estado, con el Estado. Las universidades, entiendo, tienen la misma perspectiva y siempre estas mesas de trabajo multiactorales son las que devienen en instancias más ricas en relación a los resultados. Coordinación entre las fuerzas de seguridad es algo que está más que evidente. También en la región metropolitana, la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad. Vimos recientemente el triste episodio del asesinato de un chofer en Partido de la Matanza, y a raíz de movilización de los trabajadores, una pelea entre el ministro de Seguridad de la provincia y los manifestantes, la policía de la ciudad. Digo, son evidencias que ponen sobre la mesa la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad. El tema ambiental me parece que también es uno de los temas que tenemos que prestar muchísima atención, porque producimos, consumimos y generamos una cantidad de residuos, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, y hay que ir hacia un cambio de paradigma. Dato más, dato menos, 17.000 toneladas de residuos se disponen todos los días en el CEAMSE, ¿sí? En el área metropolitana de Buenos Aires. Como mínimo, el 30% de eso no debería ir a disposición final, como mínimo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que hay que promover un escenario de economía circular, ser más eficientes en términos de recolección, generación de incentivos para los grandes generadores, autoridades, ¿sí? Que estén sancionando a quienes se debe sancionar y promoviendo, ¿sí? Las buenas prácticas, como en muchísimos lugares del mundo sucede, ¿sí? Tenemos un problema de una escala, estoy hablando en relación a la generación de los residuos sólidos urbanos, que encima creo que no está acá, perdón, yo le estoy hablando de algo que no está acá, está acá, perdón, pero en relación a la generación de los residuos sólidos urbanos, tenemos muchísimo por mejorar. Es muy eficiente el CEAMSE en términos de gestión, higiene urbana y disposición final. Aguas arriba todavía tenemos que trabajar en un paradigma mucho más participativo, de mayores incentivos para la recuperación de residuos, de ir hacia una economía circular en lugar de una economía lineal. La gestión de las cuencas, de nuevo con la planificación territorial, no quiero pasarme, habíamos hablado de eficiencia energética, infraestructura verde, empleo verde, temas de, bueno, la ciudad de nuevo, una ciudad vanguardista en relación a el uso de los espacios públicos y el pulmón verde que implica para tener una eficiente relación entre espacios verdes y habitantes por kilómetros cuadrados. Bueno, espero haber sido claro. Mi intención era hacer
un panorama global sobre la planificación territorial, algunas cuestiones del área metropolitana y las 3 dimensiones que posteriormente se van a desarrollar en mayor profundidad. Muchísimas gracias por su atención. Tienen mi mail, la página de Fundación y a disposición como siempre. Buenos días.